Yo quisiera compartir un tema que se llama vasos de barro, vasos de barro. Eso somos, vasos de barro, los seres humanos. Dios nos creó del barro de la tierra, amén. Y en su amor y su misericordia, Dios puso algo de Él en este vaso de barro. Dice ahí la Escritura que Dios sopló aliento de vida y entregó su espíritu allí, espíritu al ser humano, le dio vida. Espíritu, vida, y por eso tenemos vida. Y cuando el ser humano se le cumple su día de partir, lo último que hace es entregar el espíritu. Y da un último suspiro. Y entrega la vida. Y el cuerpo vuelve a la tierra de donde era, y el espíritu vuelve a Dios de donde era, esperando la resurrección de los muertos. Somos envases de barro. Y Dios nos puso habitación en este mundo y en este mundo caminamos. 70, 80, 90, 100 años, los que más. Pero hasta allí llegamos. Somos vasos de barro, frágiles y débiles. Y el gran misterio es que dentro del vaso de barro está la presencia de Dios. No es lo de afuera, es lo de adentro. Lo más grato, lo importante. El agua fresca está dentro. Y dice la Escritura que nosotros transportamos el Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu de Dios. Vasos de barro. Ese va a ser el tema de esta tarde. En breves minutos yo quisiera también compartirlo con ustedes. Quisiera partir diciendo que en distintos países, cada vez que hay elecciones presidenciales, y gana un candidato, como en Francia, por ejemplo, el señor François, no sé cuánto, Hollande, François Hollande, y en distintos países que el candidato que gana la elección, la primera cosa que tiene que hacer es buscar un equipo de trabajo, inmediatamente para formar un ministerio, y busca para economía, para hacienda, para defensa, para interior y todos los ministerios, para vivienda, para ministerio social, y el candidato tiene que buscar lo mejor que hay en la sociedad. Y busca personas que tienen grandes estudios, ¿verdad? Por ejemplo, para un ministro de Hacienda, tiene que ser una persona con mucha capacidad. Y buscará en las mejores universidades las personas que se han graduado para nombrarlo ministro de Hacienda. Las más grandes universidades son prestigiosas porque preparan a los más grandes candidatos y ministros. Por ejemplo, la más grande del mundo, la Universidad de Harvard, fundada por un sencillo pastor, John Harvard, un pastor, un hermano nuestro, John Harvard. Ha dado grandes presidentes y ministros al mundo. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se graduó en Harvard. Y nuestro presidente bien amado también se graduó en Harvard. ¿Por qué se reirán? ¿Que no lo aman? También estudió en Harvard. Y los ministros y los que no estudiaron en Harvard estudiarán en Princeton, otra universidad fundada por la iglesia evangélica. Los hermanos allí, hasta que hoy es la universidad número 2 del mundo. La Universidad de Yale, la Universidad de Oxford, las grandes universidades del mundo, todas fundadas por las iglesias. Vea, lo que hace la iglesia, sin tocar pitos, ni flautas, ni panderos, en silencio, va formando la educación. Y así es en el mundo, se busca lo mejor de lo mejor. Lo sorprendente es que cuando viene a la tierra el Señor Jesús, no a cambiar un país o otro país o una pequeña nación por aquí, una por allá, una revolución mundial, un cambio mundial, Él buscó su equipo de trabajo. ¿Y a quién buscó Jesús? Vasos de barro. Los apóstoles, su equipo de trabajo. 12 personas llamadas para ser pescadores de hombres y llevar una revolución mundial que ha traspasado 20 siglos
y que nos convoca hoy aquí a nosotros. 20 siglos, 12 pescadores. Ninguno fue a grandes universidades. Nombremos los 12 apóstoles. A ver, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Felipe, Bartolomé, vamos con 6. Veamos, Mateo capítulo 10. Ese es nuestro texto, Mateo 10. Allí está la lista de los grandes personajes a los cuales Dios llamó, el Señor Jesús llamó. Personas que estaban llamadas a algo que ellos no entendían. Un ministerio mundial y que traspasaría las edades. Y lo sorprendente es que Jesús llamó personas tan sencillas como nosotros, sin grandes títulos académicos, sin grandes currículums. ¿Qué currículum puede presentar un pescador? Yo soy capaz de pescar corvina, no, yo soy capaz de congrio. ¿Qué puede presentar un pescador? Veamos el texto de Mateo 10. Mateo 10, desde el verso 1 al 4. En las láminas están, pero leámoslo allí en la Biblia. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esas son sus cartas credenciales. Les dio autoridad para sanar las enfermedades y echar fuera los espíritus inmundos. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, 2 parejas de hermanos, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Verso 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, ¿qué profesión tenía? Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, este es el Tadeo. Y verso 4, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. 12 apóstoles, 12 discípulos. Jesús con este equipo pretende transformar la historia de la humanidad. Y es un poco extraño porque estas personas son incapaces de hacer algo que un catedrático fácilmente lo podría hacer. Son personas del pueblo, del pueblo. Allí está la lista. Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón y Judas. Pasemos a la siguiente lámina. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Hablemos un poquito de Pedro. Pedro. Este hombre se llamaba Simón o Simeón. Y cuando se acerca a Jesús, Jesús tenía por costumbre poner apodos a los discípulos. Vean, una costumbre extraña. Yo provengo de una zona de campo, de esa zona de Pilén para adentro, ahí estaba esa costumbre. Y yo de chiquitito me acuerdo. A los campesinos yo no les sabía el nombre, pero se sabía el apodo. Me acuerdo bien, el Ruedas Altas, porque tenía las piernas largas. A mi papá le decían el zorro, imagínense. A otro señor, el cuchillo en la bota. Yo me acuerdo de ellos, pero no sé el nombre. Costumbres campesinas. Parece que esa era la costumbre en Palestina. Jesús llama a su discípulo y a este Pedro, Simón, le llama Pedro, Petras. Pequeña piedra. ¿Por qué lo habrá puesto pequeña piedra a Pedro? Jesús sabe cómo es este pescador. Impulsivo. Primero actuaba y después pensaba. Porfiado como él solo. Medio violento. ¿Se acuerdan alguna vez cuando el Señor dice: vamos a Jerusalén porque me van a crucificar? Y Pedro: no, Señor, a ti no te van a crucificar y aquí estoy yo para defenderte.
Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Pedro quedó todo ahí. Y cuando ya lo van a crucificar en la noche, Pedro dice, Señor, conmigo hasta la muerte. Voy a dar mi vida por ti. Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar. Y van al huerto de los olivos y Jesús ora y ahí 3 veces pide a Dios que no lo crucifiquen, pero al final ya, Señor, tu voluntad sea hecha. Y vienen a tomarlo preso y uno de los discípulos que viene con la turba a tomarlo preso es Judas. Y llegan y Pedro se acuerda de la promesa hasta la muerte y saca su espada y ataca a uno y le da un espadazo. Corta la oreja. Y otro salió gritando, Malco. Jesús dice, Pedro, guarda tu espada. Yo tengo autoridad, si en esta misma hora vendrían los ángeles a defenderme. Venga, Malco. Y lo sanó. Y deja que lo tomen preso. ¿Y Pedro qué hace? Salió arrancando. No entiende Pedro qué es lo que está haciendo el Señor. No lo puede entender. ¿Cómo se deja tomar preso el Mesías? Él quiso defenderlo humanamente, pero no eran los planes de Dios. Y Pedro como que reacciona y sigue mirando de lejos por allá. Cuando lo toman preso, lo azotan y todo. Y Pedro lo niega 3 veces. Dice la Escritura en Mateo ahí 27, que él se puso como a hablar con una persona y lo reconocieron por el acento. Parece que este Pedro tenía un acento no muy pulido. Lo reconocieron por el acento. Tenía un sonsonete nortino. Y lo reconoció. ¿Tú también eres Galileo? No, no soy Galileo. Más se echó a perder con el sonsonete. No soy de ellos. Si estás hablando como ellos. 3 veces se echó al agua mismo él al hablar. Pedro llora amargamente porque traicionó a su Señor y después arrepentido se encuentra con el Señor resucitado. El Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y tercera vez, y Pedro se pone a llorar. Señor, tú lo sabes todo. No importa, Pedro. Cuida mis ovejas. No lo desechó. Ahí está uno de sus grandes ministros, Pedro. Otros ministros de Dios, Juan y Jacobo. Cuando se acercan donde Jesús, de acuerdo a su costumbre, les pone sobrenombre. Tenía un humor especial el Señor. Y estos eran, pero mañosos, enojones, como algunos de los que podremos estar aquí. Amén. Como algunas de las que podrán estar aquí. Hijos del trueno. Jesús le llama, ustedes se van a llamar Boanerges. Hijos del trueno. Mal genio, impulsivos, medios potentes, hay pescadores que acostumbran nadar y para allá y sacar el bote y las redes y negociar y su pescado y que lo quieren estafar y que mi pescado está fresco. Eso hablan ellos. Hijos del trueno. Cuando van con el Señor Jesús por una aldea de samaritanos, Juan le dice, Señor, mira eso, nosotros le hablamos y no nos siguen. ¿Quiere que le mandemos que caiga fuego del cielo? Así fue. Estaban predicando el evangelio de amor. Pero si así lo hizo Elías, Señor. ¿Se acuerdan de Elías? El Antiguo Testamento. ¿Quiere que le mandemos fuego del cielo? Ahí está Jacobo y Juan. Yo digo, el Señor se habrá reído a veces también, ¿eh? No saben de qué espíritu son, dice. Si yo vine a salvar, no a condenar, déjenlo. La mamá de ellos era también complicadita, la señora. Sin hablar mal de los parientes, ¿verdad? Un día está el Señor hablando del reino de Dios y llega ella, Señor, tengo una petición. Sí, ¿cuál será? Diga nomás. Que en tu reino, un hijo mío a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero... Las madres, ¿verdad? Abogando por sus hijos, por supuesto. Y el Señor, si llega a risa, ¿verdad? Pero ¿cómo dice así?
Y al final Jesús dice, ustedes no saben lo que piden. Sí sabemos, dijeron los hijos, también sí sabemos. Dice al final Jesús dice, un día en el reino de Dios juzgarán a las 12 tribus. No les gustó la respuesta y menos les gustó porque los otros 10 se enojaron con ellos. ¿Y por qué se enojaron con ellos? Porque se les habían ido por dentro, ¿verdad? Primero que harían ellos puestos que los demás. Con esta gente trabajó Jesús. Ninguna maravilla. El siguiente, aquí sí que tenemos un ministro extraño, Mateo. Este era también llamado Leví. Y este hombre era muy bueno para sacar cuentas. Y él trabajaba como cobrador de impuestos, ¿verdad? Publicano. Era el de peor reputación en el país. De hecho, los judíos cuando decían algo despreciable decían gentil y publicano. Este era uno de ellos. Pillo como él solo. Ladrón más que gato de campo. Le apretaban el cuello a los ciudadanos para sacar la platita. Tenían que cobrar 10 y ellos cobraban 15 la ganancia para ellos. Y Mateo era uno de estos, sentado al tributo público, publicano, los telonai, los teloneros, los telonais, que cobraban los telos, los tributos. Millonarísimos, ricachones, forrado en dinero. Y ahí está cobrando y Jesús lo llama, Leví, sígueme. Vas a ser un pescador de hombres. Dice, inmediatamente deja todo y lo sigue. Mateo, el publicano, es quien escribió el Evangelio de Mateo. Pero esa gente, de esa calamidad de gente, tenía el Señor Jesús ministros. Mala reputación. Digamos la verdad, hermanos queridos. ¿Quién de nosotros iban a buscar a esta gente para que le ayudara? Señor Dios, con esto no se puede trabajar. ¿Cuántas veces Mateo le habrá cobrado impuestos a los pescadores? Tienen que haberlo odiado. Otro ministro más. Al final de la lista aparece un Simón. Dice un título ahí, Simón y algo más. Dice en el 10:4, Simón el cananista o el celote. Esta gente. Es que la historia nos dice que en Israel ellos estaban dominados por una potencia extranjera, los romanos, los soldados. Y los ejércitos invasores victoriosos le cobraban impuestos a la gente. Y ahí tenían a Mateo trabajando para ellos. Pero dentro de la población se armaban grupos revolucionarios para echar a los invasores. Grupos armados, terroristas. Y Simón era uno de ellos, el sicario. Este hombre nacionalista extremo, como los antiguos partisanos, digamos, en las guerras mundiales, defendían a su país a su manera, guerrillas, peligrosísimos con el cuchillo. De hecho, se les llama sicarios porque andaban con una sica, una cuchilla. Y odiaban a los romanos, pero por sobre todas las cosas, y en segundo lugar a los publicanos, por ser instrumentos de Roma. Y Jesús también lo llama. Yo digo, ¿qué habrá dicho Mateo cuando vio llegar a Simón? El equipito que tenemos, ¿verdad? Y Jesús los llama a ser pescadores de hombres, su equipo. Sus ministros, sin contar a Judas que lo traicionó, Mateo que no creía nada, y los otros discípulos, los pescadores, los publicanos y los terroristas. Más adelante llamó a un fanático fariseo con instintos asesinos, Saulo, que mataba gente, y lo llama como apóstol. Pero a todos los transformó con su poder. No podían ser como eran antes. Eran discípulos de Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
De aquí en adelante son nuevas. Vamos, vamos, adelante. Y con ellos salí a predicar Jesús por todos lados. Yo digo, ¿qué conversarían los discípulos, los apóstoles? Yo soy de aquí, zona de campo, zona de la tierra de Cauquenes, para adentro, un pueblito. Si alguien lo conoce, es mucho, ¿verdad? Son pueblos chiquititos. Y ahí tenía un primo que era pescador, pues, Abdón. Y cuando me encontraba con mi primo, lo único que me hablaba de los pescados. ¿De qué iba a hablar él si era pescador? Oye, la corvina está cada día más baja. Y ya no me pagan por el cochayuyo, me decía. Y el luche, ¿ustedes saben lo que es el luche? Sí. Si todos hemos comido luche, la mayoría, una alga ahí media con papitas, ¿verdad? Hablando a esta hora de almuerzo. Y el luche no me lo quieren pagar, me decía mi primo, y mi prima se enojaba porque él tenía su burrito y salía cochayuyo, cochayuyo, por toda la ciudad. Mi primo habría sido uno de estos ministros. Abdón, un ministro de Dios. ¿Cuándo? Si sabe gritar pescado, conoce los pejerreyes, la jibia, no sé qué más conocerá. Y si este hombre no tenía ni segundo básico. Mire, la O le quedaba cuadrada. A ese nivel. Si es para la risa. Pero Jesús lo llama y le dice, seréis pescadores de hombres. No vio lo que eran, sino lo que podían llegar a ser. Jesús es inteligente. Y el pleito no termina aquí. Jesús, revolucionario total, hace algo más allá de esto. También llamó a las mujeres. Aquí sí que revolucionó el mundo. Pasemos a las láminas. Lucas capítulo 8, y bueno, en fin, yo le voy a relatar por la altura de la hora ya. Dice que también salía con el equipo de los 12, un equipo de mujeres. Ve a las mujeres. Jesús las llamó también como discípulas. No hizo diferencia. Y una llamada María Magdalena. Juana. También aparece una Susana. En cuarto lugar, María, JJ dice, Juan y Jacobo, la mamá de Juan y Jacobo, la señora esta que andaba pidiendo cargos públicos para sus hijos. Aparece otra tal Salomé y aparece otras muchas. ¿Cuántos son muchas? ¿2 o 3 o 4? No. 12, mire, discúlpeme la expresión, 12 tipos de mala muerte. Así los vería la sociedad. Y 12 mujeres extrañas, por no decir algo. María Magdalena, ¿cuál es su currículum? Bueno, el Señor me sacó 7 demonios. Eso fue. María Magdalena, la que tenía 7 demonios. Las 7 demonios. Allí como discípula. ¿Cómo es posible, Jesús? ¿No ha escuchado el dicho? Jesús no tuvo asesoría. Dime con quién andas y te diré quién eres. Parece que no sabía ese dicho Jesús. Yo no me junto con esta gente. Los diáconos me pondrían en disciplina. Juana, nos dice la Escritura, la discípula Juana. Esta era la esposa del administrador del rey. El rey Herodes tenía su administrador, su intendente, y ella era la esposa del administrador, de la aristocracia. Esta era una cuica. Total. Ricachona. ¿De dónde viviría aquí en Santiago? Difícilmente en la cisterna, ¿verdad? ¿Dónde viviría? De por ahí para arriba, ¿verdad? Juana, dice la Escritura, la esposa de Cusa, el intendente, de la high class. ¿Y qué hace metida con los pescadores esta señora? Elegante y fina. Y con las 7 demonios. María Magdalena. Y en fin, y las otras mujeres, las Marías, la madre de Jesús, María, madre de Juan y Jacobo, y otras Marías. Nombre más común en Israel. Ahí está Salomé también, la menciona la Escritura en Marcos capítulo 15.
Este es el flamante ministerio. Ahí está. Si esto es para volverse loco, ¿quién va a creer que van a transformar el mundo esta gente? A mí me habría dado envidia mi primo Abdón ahí, ministro. ¿Qué hace Abdón allí? El burrero que sale a vender cochayuyo. A todo esto, hace 3 meses atrás viajé a Cauquenes y lo vi. Abdón, ya no vende en burro, ¿eh? Ha progresado, tiene camioneta. Ojo, ojo. No, si no es cualquier cosa ahora. Entonces, vende cochayuyo en camioneta. Va bien. Aquí está el equipo de Jesús. Se cumple la palabra de Dios. No es con ejércitos ni con espadas. Es con mi espíritu. Transformados por el Espíritu de Dios, vasos de barro. Y dice la Escritura que Dios se complace en llamar a lo que no es para avergonzar a lo que es. Cosas de Dios. Dios se complace en llamar a lo despreciado y desechado para dignificarlo. Y ahí estamos nosotros. De otra manera, ¿cómo? ¿Cómo? Si no es por su misericordia. Bueno, yo tengo mucho anotado más en el papel, pero por amor y por misericordia al estómago que ya suena, permítanme un minuto nomás para terminar el tema. Solo vasos de barro. Voy a contar, ya lo he contado muchas veces, pero igual, para las personas nuevas, mi testimonio. Yo provengo de una familia bastante bien, muy bien. Mi hermano mayor es sacerdote, allá hasta arriba en Las Condes, un colegio maravilloso. Yo me eduqué en un colegio de sacerdotes también, quería ser cura, me había dado por eso. Y debo decir que es injusto que hablemos mal de los sacerdotes por algunos que han cometido pedofilia. Es una injusticia. Unos pocos. No son todos. Lo mismo pastores que andan haciendo barbaridades, no somos todos los pastores. Son unos pocos. Y yo me crié en esta familia y a los 25 años me dio la locura y hice unas cosas malas y me puse empresario minero. Quería ser millonario. Ese era mi plan. Y armé una compañía y nos fuimos a buscar oro. Y 6 meses no encontramos nada. Y me quebré, perdí plata, deuda en el banco. ¡Oh, Señor! Y los sueños de hacerse rico se acabaron. Pobre como las ratas. Me fui, me arranqué de por allá porque parece que me querían hacer algunas cosas malas, los acreedores. Después les pagué, sí. Y me fui a Valparaíso y ahí no hallaba qué hacer. 2 años peleado con mis padres. Y hambriento y hediondo, barbón, sin zapatos. Toqué la iglesia, a la puerta de la alianza, pidiendo un platito de comida. Pero si yo era tan capo antes, ¿qué me pasó? Yo no usaba camisa usada de otras, no, esa porquería. Dios estaba tratando con mi orgullo. Me convertí al evangelio y yo que despreciaba a los canutos, me metí a canuto. Yo no soportaba cuando las personas iban a predicar el evangelio fuera de mi casa y más encima... Siempre he sido bien estudioso de lengua y todo. Y qué mal que hablan, decía yo. No dicen bien las palabras. Mira, esta gente ignorante. Y ahora canuto. Y llegué a mi casa y mis padres, ahí mi mamá, a mis hermanos, el escándalo. Primer canuto en la familia. Deshonra familiar. Y mi hermano me dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero cómo es posible? Y uno de mis hermanos me dice, ¿pero cómo caíste tan bajo? Esas fueron sus palabras. Y después yo los reuní por ahí y le dije, ¿sabe que me voy a ir a estudiar porque quiero ser pastor? ¡Ay, Dios mío! Y mis hermanos hablaban y hablaban y mi mamá me defendió. Mi mamá ya murió, pero me defendió. Decía, pero hijo, dice, déjelo. Si no le dio mal la cabeza, dice.
Que sea pastor por lo menos. ¿No le dio para más la cabeza? Y, mamá, no me defienda tanto. Y mi mamá, para callada, me llamó, me dijo, pero hijo, usted no ha escuchado el dicho que los canutos, mientras más viejos, más brutos. No, mamá, no lo he escuchado ese dicho. Pero termino esto diciendo, hermanos queridos, que lo más extraño es que de todos mis hermanos, yo era el peor. Nunca fui un buen hijo, nunca fui un buen hermano. Y delante de mis hermanos realmente eran extraordinarios, comparados conmigo, ¿verdad? Y lo sorprendente es que Dios llamó al peor. ¿Por qué Dios hace estas cosas? Para que nadie le robe su gloria. Y en este mismo templo, un día aquí predicando, uno de mis hermanos llegó por allá en la banca de los pecadores, que son las últimas bancas. Allá se sentó, porque ahí se sientan todos los pecadores, ¿verdad? Y yo predicando hice un llamado, y uno de mis hermanos pasó aquí, se arrodilló, y el malo oró por el bueno. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor, ¿verdad? Solo vasos de barro, eso somos. La gloria de Dios va por dentro. Cada uno de nosotros es un vaso de barro. Dios lo ama. Y por alguna razón misteriosa Dios le llamó a usted. No por nuestros méritos. ¿Qué mérito tiene un vendedor de cochayuyo? ¿Qué mérito tenía yo? Por misericordia. ¿Por qué le llamó Dios a usted? Por misericordia. Y somos vasos de honra para alabar a nuestro Dios. Oremos a Dios, démosle gracias. Pongámonos en pie y vamos a orar. Señor nuestro Dios, nuestro Padre amado, insondables son tus misterios, Señor. Tú te ríes de los sabios y levantas a los ignorantes, Señor, porque así te ha placido. Y de la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas, para hacer callar al engreído, para hacer callar al sabio, porque así te agradó, Padre. Tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz, y resucitó y está con nosotros. Y llamaste, Señor, a hombres y mujeres del vulgo, del pueblo, de las caletas de pescadores. Y los hiciste tus ministros del Evangelio. Señor, y esto ha sido una revolución mundial, 20 siglos. Señor, y yo sé que lo más grande está por venir cuando tú vengas a completar el plan de la salvación. Mi Dios amado, y mientras caminamos en este mundo, aquí estamos, Señor, a tu servicio, mi Dios, como nuestro hermano Pérez oraba, sirviéndote 94 años, Señor. Y Señor, si tú nos das vida, permítenos seguirte sirviendo con fidelidad, mi Dios, con amor, a pesar de nuestras limitaciones. Y en el nombre de Cristo, Señor, bendecimos todos los hogares representados aquí. Y que muchos otros Pedros y Juanas, que muchos otros Andrés y Salomé vengan a conocerte, Señor. Úsanos como ministros tuyos, Señor, en la extensión de tu reino. Señor, perdónanos cuando nos equivocamos, como perdonaste a tus apóstoles. Y guíanos, Señor, por la senda correcta. Y en todo y por todo te damos gracias. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén.